Imaginen la escena. Una multitud agitada llena las calles de Jericó. Hombres, mujeres y niños se empujan, gritando el nombre de Jesús, buscando el contacto, la sanación, una respuesta. Y entonces, Él se detiene. El silencio llena el aire. Todos esperan que el Maestro le hable a alguna persona justa, un sacerdote, un discípulo fiel, pero tus ojos miran hacia arriba, a una higuera que estaba junto al camino. Entre las hojas, escondido como alguien que intenta escapar de sí mismo, está Zaqueo, el hombre más odiado de la ciudad. Pero en ese momento, Jesús lo llama por su nombre. No lo condenes, no lo ignores, lo elige. Y el mundo entero se pregunta, ¿por qué él? ¿Por qué no alguien más digno, más puro, más fiel? ¿Qué vio Jesús en Zaqueo que nadie más pudo ver? La multitud vio a un traidor. Jesús vio un corazón cansado, pero aún latiendo con esperanza. La ciudad vio a un hombre rico y corrupto. El cielo vio a un hijo perdido, listo para regresar. Y aquí es donde comienza el misterio, el secreto que pocos entienden. Dios no elige lo perfecto, Él elige lo disponible. El desprecio del pueblo había abierto espacio para que actuara el amor divino. El vacío de Zaqueo se convirtió en el lugar perfecto para que habitara la gracia. Prepárate para descubrirlo, el secreto no revelado, la razón por la que Jesús ignoró a todos y llamó a Zaqueo. Lo que parecía un encuentro casual en realidad fue el retrato más profundo de la gracia, el día en que los despreciados se convirtieron en elegidos. Sigue mirando para entender por qué la mirada de Jesús cambió la historia de un hombre y puede cambiar la tuya también. Vengan con nosotros por las calles de Jericó, donde un hombre olvidado por la sociedad fue recordado por el mismo cielo. Zaqueo subió a un árbol para intentar ver a Jesús, pero fue Jesús quien lo vio primero. En esta historia, el desprecio se convierte en encuentro y la culpa cede su lugar a la gracia. Prepárate, la misma mirada que alcanzó a Zaqueo puede alcanzarte hoy. Zaqueo, ¿por qué corres tan rápido?, preguntó Miriam jadeando, tratando de alcanzar al muchacho que trepaba las piedras del muro. «Porque quiero ver qué hay ahí arriba», respondió, con una sonrisa que mezclaba curiosidad y evasión. Jericó se extendía ante ellos como un oasis en medio del desierto. Palmeras, mercados abarrotados, voces fuertes y el dulce aroma de los dátiles. Era una ciudad viva, pero en su interior yacía un niño que había aprendido desde pequeño lo que era morir por dentro. Zaqueo, cuyo nombre significaba puro o inocente, parecía llevar un nombre que se burlaba de él. Era hijo de Simón, un hombre de voz firme y manos callosas, y Rebeca, una mujer de mirada dulce, que insistía en rezar por un futuro que el pueblo consideraba imposible. Desde pequeño, Zaqueo había oído risas a sus espaldas. No por ser pequeño, eso vendría después, sino por ser hijo de un hombre que trabajaba para los recaudadores de impuestos romanos. En aquella Jericó, rodeada de antiguas murallas y a los ojos de todos, estar asociado con el imperio llevaba una marca invisible. Una marca que nadie veía pero que todos sentían. Es igualito a su padre, decían los chicos de la calle. Vendería su alma por unas monedas. No te preocupes, Zaqueo, murmuró Miriam, la única amiga que lo defendió. No entienden, pero el niño comprendió. Y cada risa, cada mirada, cavaban en él un agujero que ni siquiera el tiempo podía llenar. Pasaron los años y Jericó cambió. Las casas se hicieron más grandes. Los romanos reforzaron las oficinas de impuestos y Zaqueo se introyectó en sí mismo. Se volvió rápido con sus cuentas, frío con sus decisiones y severo con quienes le debían. Cuando asumió el cargo, jefe de los recaudadores de impuestos, la gente ya lo veía como un traidor. El niño curioso que trepaba a muros ahora construía los suyos. «Señor Zaqueo», le gritó Leví, uno de los recaudadores de impuestos bajo su mando. «La gente se queja. Dicen que sus impuestos son injustos».
Injusto, respondió sin levantar la vista de las tablillas. Roma exige, yo solo cobro. El oro tintineó sobre la mesa, pero algo le dolía por dentro. Cada moneda resonaba con los insultos que había escuchado de niño. La ciudad viviente de Jericó aún lo ignoraba. Solo le temía. En las noches de silencio, Rebeca, ya anciana, rezaba ante una lámpara que estaba a punto de apagarse. Dios de Abraham, no dejes que mi hijo muera sin verte. Mamá, basta, dijo Zaqueo con cansancio. Dios tiene planes más grandes para los grandes. Soy demasiado pequeño incluso para él. Te equivocas, hijo mío. A veces es en la pequeña semilla donde Dios esconde el fruto más dulce, pero él rió. Dentro del hombre, el niño herido aún susurraba que nadie lo vería completo jamás. Lucas registra su historia de esta manera. Jesús entró y pasó por Jericó. Y he aquí, había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de recaudadores de impuestos y era rico. Lucas 19:1-2. El versículo suena simple, pero conlleva una eternidad de soledad. En los mercados susurraban, miren al traidor, el recaudador de impuestos que les quita a los pobres y les da al imperio. No lo mires, ni siquiera digas su nombre. Zaqueo fingió no oír, pero por dentro sangraba. Cada insulto era una flecha que volvía a golpear al muchacho que solo quería ser aceptado. Para protegerse, se puso una armadura hecha de riqueza. Pero ninguna cantidad de dinero podía comprar la paz. Una mañana, mientras el sol doraba las murallas y las caravanas cruzaban el puente de piedra, se produjo un bullicio en las calles. «Dicen que viene el profeta de Nazaret», gritó un vendedor. «El que sana a los ciegos y hace caminar a los cojos». Zaqueo levantó la vista. No podía explicar por qué, pero algo en él tembló. «¿Un profeta en Jericó?», murmuró. «¿Qué haría un hombre santo en un lugar como este?». Leví respondió, «Dicen que él mira dentro de las personas. Ve lo que nadie más ve». Zaqueo rió levemente, pero el sonido fue hueco. «Entonces te decepcionarás de mí». Miriam, que observaba desde lejos, se acercó. «Quizás no, Zaqueo. Quizás precisamente por eso vino». La miró confundido. El sol se reflejaba en su rostro como un presagio. «¿Por esto?», preguntó. «Por un hombre que ni siquiera puede mirarse al espejo. Tal vez ese sea el tipo de hombre que más busca». Esa tarde, el murmullo aumentó. Las calles de Jericó estaban llenas de gente, y la gente se agolpaba para ver pasar a Jesús. Zaqueo intentó ver entre sus cabezas, pero era demasiado pequeño. Empujado por algunos, insultado por otros, corrió. No sabía si huía de ellos o de sí mismo. El niño curioso despertó de nuevo. Corrió junto al mismo muro de piedra donde había jugado, ahora un hombre cansado. Se subió a un sicómoro, escondiéndose entre las hojas. Desde allí observó a la multitud, tratando de comprender qué había atraído tanto al hombre. Se oyeron pasos acercándose. Jesús venía, y entre tantas voces, corazones y miradas, algo dentro de Zaqueo empezó a latir de forma diferente, como si el corazón roto de un hombre estuviera a punto de florecer de nuevo. Pero, ¿qué vio Jesús en un hombre que nadie podía soportar mirar? «Maestro Leví, cierra las puertas», ordenó Zaqueo mientras observaba el movimiento de los carros que entraban en Jericó. «¿Tan temprano, señor?» «La gente sigue llegando del campo. Cuanto antes lo exijamos, menos excusas escucharemos», respondió cruzándose de brazos. El sol aún salía, dorando las murallas de la ciudad. El sonido de las ruedas se mezclaba con las voces de los comerciantes y soldados romanos que patrullaban las calles. Jericó bullía, pero el corazón de Zaqueo era frío. Ese hombre pequeño se había vuelto grande a los ojos de Roma, pero era prisionero de algo invisible, el mismo sistema que le había dado poder. Desde que asumió como jefe recaudador de impuestos, vivió entre dos mundos, odiado por los judíos y utilizado por los romanos. Sabía que a ojos de algunos era un traidor, a ojos de otros simplemente útil.
y en medio de todo intentaba convencerse de que tenía el control. «Señor, los soldados piden parte de los impuestos», advirtió Levi. «Dicen que es para seguridad». Zaqueo soltó una breve carcajada. ¿Seguridad o avaricia? Ya sabes, nadie desobedece a Roma, ni siquiera a aquellos que lo sostienen con su propio sudor. Murmuró mirando por la ventana. Desde lo alto de su casa vio la ciudad dividida, los ricos festejando, los pobres haciendo fila. Los niños corrían descalzos, las madres cargaban cestas vacías y él, en medio de todo, contaba monedas. Por la noche, las lámparas iluminaban el salón. El oro se reflejaba en las paredes como un sol falso. Zaqueo contempló ese resplandor y sintió una mezcla de orgullo y repulsión. ¿Valió la pena?, se susurró. Tantos años siendo odiado, solo para demostrar que podía ser alguien. Un suave sonido interrumpió sus pensamientos. Era Rebeca, su madre, entrando con pasos lentos. «¿Aún estás despierto, hijo mío?» «Negocios, mamá», respondió sin mirar. «Y un asunto que te quita el sueño, ¿no?» «Mamá, yo apoyo esta casa. Traigo respeto». «El respeto comprado no cura un alma cansada», dijo con voz suave pero firme. «El poder que endurece el corazón es el mismo que lo vacía», apartó la mirada. «Nunca lo entendiste. Tenía que ser fuerte». «No, Zaqueo. Aprendiste a fingir fuerza porque nadie te abrazó cuando llorabas». El silencio era pesado. Ella le tocó el hombro, pero él se apartó. «Basta, madre», dijo secamente. «El mundo es cruel con quienes demuestran debilidad». A la mañana siguiente, Zaqueo fue citado a la plaza. Un oficial romano lo esperaba. «¿Zaqueo, jefe de los publicanos?», le preguntó el soldado con voz autoritaria. «Sí, señor. El gobernador exige que se aumente la colecta. Roma necesita más, pero el pueblo apenas puede pagar lo que ya debe». El oficial se acercó, tocándose el pecho con el dedo. «No es mi problema. Simplemente hazlo». La humillación quemaba más que el sol. Zaqueo asintió, y cuando el hombre se fue, apretó los puños. «Me usan como perro guardián», murmuró. «Pero algún día verán quién manda aquí». El poder que debería haberlo liberado lo encadenó. Empezó a exigir con más dureza, aumentando las tarifas y presionando a los deudores. Los murmullos crecieron. Hasta le robó el pan a la viuda. «Sí», decían en las esquinas. «Es peor que los romanos», gritaban otros, pero fingió no oír. Cada insulto solo alimentaba la imagen que había creado. El hombre frío, intocable y temido. Su corazón, antes herido, ahora se había convertido en piedra. Una noche, Miriam lo encontró solo en la terraza. «Zaqueo», llamó vacilante. «¿Por qué te escondes tras estos muros?» «No estoy escondido, estoy protegido». «¿De quién?» «De todos», respondió con amargura. «Del pueblo, de los romanos, de mí mismo». «¿Y Dios?», preguntó. Se giró. «Dios, si existe, debe estar muy ocupado con los peces gordos». «Soy lo que todos dicen, un ladrón de impuestos». Miriam bajó la cabeza con lágrimas en los ojos. ¿Qué le pasó al chico que trepaba paredes para ver el horizonte? Zaqueo apartó la mirada, se cayó y nunca más se levantó. El viento soplaba entre las hojas, trayendo el lejano sonido de las caravanas que venían de Jerusalén. Abajo, las luces de la ciudad titilaban como brasas en un fuego moribundo. Solo Zaqueo se apoyó en la pared y contempló la oscuridad. El oro ya no le cautivaba. La casa se sentía fría, su corazón aún más frío. Y en medio del silencio, la pregunta que había estado evitando se formó en su interior como un eco doloroso. ¿Qué sucede cuando el éxito apaga la última chispa de paz? ¿Y si esa chispa fuera lo único que aún lo hacía humano? «¿Y si esa chispa fuera lo único que aún lo hacía humano?», repetía la voz de Miriam, ahora distante, resonando en la mente de Zaqueo. Se quedó allí, inmóvil, observando cómo el horizonte desaparecía tras la colina. El viento soplaba, trayendo consigo los sonidos de templos y mercados nocturnos. Jericó dormía,
Pero el corazón del hombre más rico de la ciudad no encontraba descanso. Dentro de su casa, el lujo brillaba en cada rincón. Alfombras de Siria, jarrones de alabastro, oro en las mesas. Todo relucía, menos él. El silencio de los pasillos parecía burlarse de su riqueza. «Lo tengo todo. Y aún así siento que he perdido algo», murmuró, pasando la mano sobre las monedas apiladas. Levi entró llevando una caja registradora. «Señor, las cuentas están cerradas. Las ganancias se duplicaron este mes. Doble seguridad, además», respondió Zaqueo distraídamente. «El oro atrae ratas, Levi. ¿Ratas o personas?», preguntó el sirviente medio en broma. Zaqueo lo miró sin humor. «Hoy es igual». El funcionario hizo una reverencia y se marchó en silencio. Zaqueo volvió a mirar el frío brillo de las monedas. Lo que el mundo admiraba era precisamente lo que lo mantenía cautivo. Horas después, sentado ante una mesa suntuosa, se dio cuenta de que no tenía apetito. La fruta madura, el vino importado, las carnes finas, nada le sabía bien. Tomó el cáliz y lo sostuvo ante la lámpara. «¿De qué sirve el oro si no compra la paz?», le preguntó al vacío. Arriba se oyó débilmente la voz de su madre. «Zaqueo, ¿estás bien, hijo mío?». Él respondió sin levantar la voz. «Sí, mamá, estoy bien». Pero en su interior sabía que mentía. Incluso desde la distancia parecía sentirlo. «El oro es pesado, ¿verdad?», dijo. «El alma se empequeñece bajo él». Zaqueo suspiró. «No lo entiendes. Trabajé duro para llegar hasta aquí». «Sí, lo entiendo. Solo me temo que te perdiste». El hombre se levantó y cruzó el balcón. Desde allí podía ver el centro de Jericó iluminado por antorchas. La ciudad parecía estar viva, pero él sabía que tras las luces se escondía la miseria. Hombres hambrientos, viudas sin hogar, niños mendigando, todo ello sostenido por el mismo sistema que lo había enriquecido. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Los recuerdos lo perseguían como fantasmas. El niño del que se burlaban en las calles, la voz de su madre llorando en oración, la risa de los romanos al llamarlo siervo fiel. Se acostó, pero la cama parecía de piedra. Al amanecer, Levi lo esperaba con nuevas órdenes de recolección. «Señor, el gobernador ha enviado refuerzos. Quiere asegurar que los impuestos lleguen a Roma». «¿Y el pueblo?», preguntó Zaqueo. «El pueblo aguanta. Siempre lo ha hecho», negó con la cabeza. «No, Levi, la gente se derrumba. Simplemente no gritan, porque están hartos de que los ignoren». El sirviente lo miró confundido. «¿Desde cuándo te importa la gente?». «Desde que me di cuenta de que soy como ellos, solo que atrapado en una jaula dorada. Ese día caminó por las calles sin escolta. La gente lo observaba con recelo. Los niños se escondían. Las mujeres susurraban y algunos hombres apartaban la mirada. «Ahí va el ladrón de impuestos», oyó decir a alguien. Zaqueo no respondió. Por una vez, esas palabras no lo enojaron. Le dolieron. Estaba sentado en el mercado, entre las cestas de dátiles e higos. El dulce aroma del pan recién hecho le recordaba su infancia, cuando aún podía reír sin remordimientos. Una señora pasó y dejó caer unas monedas. Las recogió y se las devolvió. «Quédatelo, buena mujer. Hoy no te cobraré nada». Ella lo miró sorprendida. «Has cambiado», dudó. «No lo sé. Quizás estoy cansado de ser quien soy». Al regresar a la casa, encontró a Miriam en la puerta. «Zaqueo, me han dicho que andas por las calles sin guardias». «¿Estás loco?». «Quizás», respondió con una sonrisa triste. «Pero quiero volver a sentir el suelo. Llevo mucho tiempo suspendido entre muros y poder. Estás buscando algo que el dinero no puede comprar». «¿Y qué es?». «Lo siento», dijo ella mirándolo a los ojos. La palabra lo golpeó como una flecha. Apartó la mirada, fingiendo desdén, pero sintió una opresión en el pecho. «El perdón es un lujo para aquellos que han sido heridos, Miriam». «No, es sanación para aquellos que han sido heridos». Ella se alejó dejándolo solo. Zaqueo se quedó en el umbral, sintiendo la cálida brisa de la tarde. Las voces del mercado resonaban a lo lejos.
De repente, un grupo pasó corriendo, charlando. «¡Ya viene!», gritó un hombre. «¿El rabino de Galilea, el que habla con los pecadores?», preguntó otro. «El mismo. Dicen que curó a ciegos y leprosos». Zaqueo estaba atento. «¿Es un rabino que habla con los pecadores?», murmuró. «¿Existe eso?». Su corazón, endurecido por tantos años, pareció dar un vuelco. Había algo diferente en ese nombre, en ese rumor. No sabía quién era ese hombre, pero algo en su interior reaccionó como fuego oculto bajo las cenizas. Levi se apresuró a entrar. «Señor, la gente está tomando las calles. Dicen que este Jesús viene a Jericó». Zaqueo miró hacia arriba desconcertado. «Jesús», repitió lentamente. «Así que ese es su nombre». Por un instante el brillo dorado que lo rodeaba se desvaneció, y por primera vez en años, Zaqueo sintió que su corazón latía más rápido, no por miedo ni por ambición, sino por esperanza. ¿Quién sería este hombre que miraba a los pecadores de otra manera? Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias como la de Zaqueo, historias de aquellos que un día se escondieron, pero terminaron siendo encontrados por Dios. Ahora vuelve conmigo a ese instante, en cuando la multitud guardó silencio y solo una voz se escuchó: «Zaqueo, baja pronto». ¿Quién era este hombre que miraba de manera diferente a los pecadores?, murmuró Zaqueo, todavía apoyado en la ventana. El nombre Jesús sonaba extraño, pero tenía un peso suave, como si cada sílaba transmitiera algo que no podía explicar. «Levi», llamó, «¿está realmente agitada la gente?». «Nunca había visto nada igual, señor. Hay gente trepando muros, árboles. Dicen que va camino a la plaza central». Zaqueo frunció el ceño. «¿Por qué tanto alboroto por un predicador?». Levi dudó. «Dicen que sana a los enfermos y perdona a los pecadores». La palabra perdón hizo que Zaqueo contuviera la respiración. Intentó disimularlo. «Palabras. El mundo está lleno de profetas». Pero a su voz le faltaba firmeza. Afuera Jericó vibraba. El sonido de las sandalias, el bullicio de las familias, los niños corriendo. Los vendedores abandonaban sus puestos solo para ver al rabino. El aire era diferente, cargado de expectación. Miriam apareció en la puerta jadeando. «Zaqueo, ¿me escuchas? ¡Ya viene!». «¿Y quién es él para hacer tanto ruido?», preguntó irritado. «Es el hombre de Nazaret», respondió ella con los ojos brillantes. «Dicen que donde quiera que va, los corazones se despiertan». Zaqueo apartó la mirada. ¿Acaso despiertan los corazones? El mío solo aprendió a defenderse. Miriam se acercó lentamente. «Quizás sea precisamente a ti a quien él quiere despertar». Esas palabras resonaron. El coleccionista se levantó y caminó hacia el balcón. La ciudad parecía respirar esperanza, y de alguna manera esa esperanza lo inquietaba. «¿Qué me pasa?», murmuró. «¿Por qué siento esto? ¿Como si algo me llamara y no sé de dónde viene?». Mientras hablaba, oyó una voz suave a lo lejos, casi como una canción entre la multitud. «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Zaqueo se estremeció. No sabía quién lo decía, pero presentía que era él. En ese momento, un viejo recuerdo afloró. Él, de niño, escondido detrás de un muro, escuchando a su madre orar: «Dios, no dejes que mi hijo endurezca su corazón». El mismo sentimiento lo invadió ahora, como si el cielo abriera una grieta dentro de él. Levi regresó corriendo. «Señor, la multitud está pasando. ¿Quiere que cerremos las puertas?». «No», respondió Zaqueo mirando por la ventana. «Y quiero ver». Bajó las escaleras, cruzó el patio y salió a la calle. La gente lo empujaba y lo ignoraba. «Quítate del camino, coleccionista», gritó un hombre. «Ni siquiera deberías acercarte a ese tipo», dijo otro. Lo soportó en silencio. Por primera vez no reaccionó. Sintió algo diferente, una mezcla de miedo y curiosidad.
Para cuando llegó a la esquina principal, ya era tarde. La multitud era tan densa que apenas podía ver una mano delante de él. Se subió a un barril, pero solo pudo ver cabezas. Demasiado pequeño para siquiera ver a Dios. Se quejó, con una triste media sonrisa. Un niño cercano se rió. «Si te subes a ese sicómoro verás mejor». Zaqueo miró el árbol. Era grande, robusto, con ramas extendidas. Parecía el mismo árbol al que había trepado de niño. «Viejas costumbres», murmuró ajustándose la capa. Con esfuerzo trepó, agarrándose a las ramas. La gente lo miró con asombro. «Miren al jefe de los recaudadores de impuestos subido al árbol». Y se burló alguien, pero no le importó. Desde allí arriba vio el camino abierto ante el hombre que llegaba. Jesús caminaba lentamente, rodeado de personas de todas las edades. Su mirada no era de superioridad, sino de ternura. Tocaba a los enfermos, sonreía a los niños, escuchaba a los humildes. Y cuanto más observaba a Zaqueo, más ardía su corazón. «¿Quién es este hombre, Dios mío?», susurró sin darse cuenta de que estaba pronunciando el nombre divino. Mientras observaba, algo en él empezó a cambiar. No era una emoción pasajera, sino algo más profundo, una inquietud que surgía sin permiso. Era el espíritu mismo soplando donde quería. Desde lo alto del sicómoro, Zaqueo lo veía todo, pero sentía que lo veían. Por un momento, tuvo la impresión de que Jesús lo miraba fijamente. «No, es imposible. Ni siquiera me conoce», pensó intentando esconderse entre las hojas. Pero el corazón latía rápido. «¿Por qué siento que me está buscando?», murmuró. La voz de Miriam resonó en su mente. «Antes de que buscaras a Dios, Él ya te estaba buscando a ti». El viento agitó las hojas del árbol y cerró los ojos. Era como si todo el cielo respirara a su alrededor. «Señor», susurró sin darse cuenta de que estaba orando. «Si lo que siento es real, muéstrame algo». El ruido de la multitud se hacía más fuerte. Jesús se acercaba. Cada paso parecía pesar el suelo y al mismo tiempo aligerar el aire. «¡Aléjate!», gritaron algunos discípulos abriéndose paso. Zaqueo contuvo la respiración. Jesús ya estaba casi debajo del árbol. La distancia entre el santo y el pecador se acortaba a cada segundo. Pensó en bajarse, pero el miedo lo paralizó. «¿Qué dirán si me ven delante de él?», susurró. «¿Un ladrón delante de un profeta? ¿Un impuro delante de un puro?». Las ramas se mecían con más fuerza. El sonido del viento se mezclaba con el murmullo. Algo en el corazón de Zaqueo gritaba que bajara, pero la vergüenza lo tenía cautivo. Abajo, Jesús se detuvo. Se quedó quieto un momento, como si oyera lo que nadie más podía oír. La gente guardó silencio. Zaqueo, escondido entre las hojas, apenas respiraba. «¿Cómo puedes acercarte a un Dios santo cuando todos te llaman impuro? ¿Cómo puedes acercarte a un Dios santo cuando todos te llaman impuro?», susurró Zaqueo, apretando su manto contra su pecho. Abajo, el polvo se elevaba como niebla. El ruido de la multitud se hacía más fuerte, una mezcla de gritos, llantos y cánticos de esperanza. «¡Oh, maestro! ¡Cura a mi hijo!», suplicó una mujer. «Rabino, mírame», gritó un ciego al borde del camino. Zaqueo observaba todo desde arriba, sin comprender por qué este hombre atraía a tanta gente. Había curanderos en cada pueblo, predicadores en cada plaza, pero ninguno de ellos alteraba la atmósfera. Con Jesús, hasta el viento parecía esperar. Intentó ver su rostro, pero la gente se agolpaba. Los hombres empujaban, las mujeres lloraban, los niños se aferraban a las piernas de los discípulos. La escena parecía una ola viviente avanzando sobre Jericó. «¡Le vi!», gritó Zaqueo, que estaba al pie del árbol. «¿Ves algo?». «Solo veo cabezas y polvo, señor. La calle está llena». «¿Y nadie me deja pasar?». Levi miró a su alrededor con vacilación. «Lo reconocen, señor. Cuando se dan cuenta de que es el revisor, giran la cabeza». Zaqueo sintió el peso de esas palabras.
Quienes antes lo consideraban responsable ahora lo excluían. La multitud que buscaba bendiciones lo trataba como una maldición. «Qué irónico», murmuró. «Todos quieren ver el milagro, pero nadie quiere verme cerca». Miriam se acercó angustiada. «Vuelve a casa, Zaqueo. Este no es lugar para ti». «¿Un lugar para mí?», respondió con amargura. «¿Y cuál sería mi lugar, Miriam? ¿Entre los ricos que me desprecian o entre los pobres que me odian?». Bajó la mirada. «Solo digo que te vas a lastimar». «Llevo años herido», respondió. «Solo por dentro». El ruido se hizo más fuerte. La gente se agolpaba en las esquinas. El sonido de las sandalias de Jesús resonaba como el redoble de un tambor sagrado. A cada paso se congregaba más gente. Zaqueo se bajó de unas ramas para ver mejor, pero las hojas lo ocultaban demasiado. Un niño, apoyado en el tronco, lo observaba con curiosidad. «Señor, ¿por qué está ahí arriba?». Zaqueo sonrió con la comisura de los labios. «Porque aquí abajo nadie quiere dejarme ver. Mi padre dice que al rabino le gustan aquellos que no le gustan a nadie», respondió el niño. «Tu padre es sabio», dijo mirando a la gente. «Quizás más que yo». De repente, una mujer tropezó cerca del árbol. Zaqueo intentó ayudarla, pero ella lo reconoció y se alejó. «Aléjate de mí, ladrón», gritó. «Hasta ahora el cielo no te ha castigado, pero lo hará». Se quedó allí sin reaccionar. Estaba acostumbrado a los insultos, pero este le dolía de forma diferente. Porque ahora no quería vengarse, quería comprender. Leví se acercó preocupado. «Señor, vámonos». «No puedo», respondió Zaqueo con firmeza. «Algo dentro de mí me dice que tengo que quedarme». El sirviente lo miró como si no entendiera a un loco. «¿Por qué quedarse? Te odian». «Quizás por eso», respondió. «Estoy cansado de huir de todo lo que me recuerda quién era». El ruido de la multitud se hizo más fuerte. Alguien gritó: «Está cerca de la puerta sur». Zaqueo estiró el cuello intentando ver, pero fue inútil. Su pequeña estatura lo dejó atrapado entre cuerpos y codos. Intentó abrirse paso, pero fue empujado. «Sal, recaudador de impuestos», gritó un hombre. «Que los justos vean al maestro». «El maestro no tiene nada que ver contigo», se burló otro. Se tambaleó, casi se cae. Le temblaban las manos. La vergüenza le quemaba el rostro. «Eso es», pensó. «Ni siquiera soy digno de verlo». Miriam intentó detenerlo. «Por favor, detente, Zaqueo». Pero él la apartó con suavidad. «Miriam, toda mi vida he oído que Dios solo se fija en lo bueno. Si este hombre es diferente, tengo que averiguarlo». Esas palabras salieron como una diatriba y no como un desafío. Su corazón latía con fuerza y algo dentro de él, algo que no entendía, lo empujaba hacia adelante. La gente gritaba el nombre de Jesús. Algunos se arrodillaban, otros extendían las manos. Era una marea de gente, y Zaqueo, pequeño y cansado, intentaba no ser absorbido. De repente se detuvo. Respiró hondo, miró hacia adelante y vio la distancia que lo separaba de él. Entre él y Jesús había un muro invisible. El rechazo, el prejuicio, la culpa, el pasado. Ninguna de estas barreras era de piedra, pero todas le impedían ver. «Este es el muro que me separa», murmuró. El juicio de todos, Levi lo jaló del brazo. «Señor, salgamos de aquí antes de que le hagan daño». Zaqueo miró a su alrededor. La gente lo empujaba, le gritaba, lo ignoraba. Todo en su interior le decía que huyera. Pero algo en su interior le decía lo contrario. El viento soplaba levantando polvo, y él sentía que su corazón latía con fuerza. «Si me quedo quieto, moriré de todos modos», pensó. Luego se ajustó la capa y dio un paso adelante. Luego otro. Corría a tropezones, oyendo risas e insultos. «¡Mira! ¡El cobrador corriendo como un niño!», se burlaron. Pero no se detuvo. Corrió no para escapar, sino para encontrar. La vergüenza le quemaba el rostro, pero la esperanza empujaba sus pies. Y así fue que Zaqueo decidió hacer lo impensable. Correr hacia su propia vergüenza. Corre hacia la vergüenza.
murmuró Zaqueo sin aliento mientras se alejaba de la multitud. El sonido de las voces se desvaneció, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. El polvo se levantaba bajo sus sandalias, el sol ardía, y cada paso se sentía más ligero que el anterior. Por primera vez, corría no por miedo, sino por esperanza. Leví estaba justo detrás, jadeando. «Señor, ¿qué hace? Se va a exponer». «Al diablo con las apariencias, Leví. Necesito verlo», respondió sin parar. «La gente se reirá. Se han reído de mí toda mi vida. Hoy quiero ver algo que me haga olvidar todas esas risas». Llegaron a la orilla del camino, donde crecían las higueras con sus anchas ramas y hojas densas. Allí, el ruido de la multitud aún era fuerte, pero había espacio para respirar. Zaqueo se detuvo ante un árbol y miró hacia arriba. El tronco era robusto y las ramas se abrían como brazos, listas para recibirlo. «Ya está aquí», dijo en voz baja. Los ojos de Leví se abrieron de par en par. «¿No me vas a decir, subo?», dijo agarrándose ya a la primera rama. El sirviente intentó detenerlo. «Señor, piénselo». «Un hombre de su posición, trepándose a un árbol como un niño». Zaqueo sonrió. «Precisamente por eso. Creo que dejé al niño allí hace demasiado tiempo». Empezó a trepar lentamente. Cada rama que alcanzaba parecía liberarlo de un recuerdo. Subió más alto, ignorando el ruido de la gente que señalaba y reía. «Miren al jefe de los recaudadores de impuestos», se burló un hombre. «Incluso quiere robarse el mejor sitio para ver al profeta». Zaqueo no respondió. Por una vez, las palabras de los demás no importaban. Desde arriba podía ver el camino que tomaría Jesús. El viento agitaba las hojas y el dulce aroma de la higuera lo envolvía. Sentado en una rama gruesa, se ajustó el manto y respiró hondo. «Es extraño, Leví», murmuró. «Siento que no me estoy escondiendo, sino que me estoy ofreciendo». Leví lo miró confundido. «¿Ofrecer?» «Sí», respondió. «Toda mi vida he intentado esconderme. Hoy solo quiero que me vean». El sirviente no entendía, pero Zaqueo sí. En el fondo, lo que deseaba no era solo ver al hombre al que todos llamaban maestro. Quería ser visto más allá de las apariencias, más allá del pecado, más allá de la fama. Cuando el tiempo pareció detenerse, miró al cielo y susurró: «Si el Señor mira realmente a los pecadores, que me mire también a mí». El viento se levantó y las hojas crujieron como si el propio árbol respondiera a su oración. Leví observaba desde abajo, inquieto. «Señor, baje antes de que alguien lo vea». Zaqueo sonrió. «Leví, eso es justo lo que quiero, que me vean. Pasé años escondiendo mi alma tras oro y títulos. Ahora, si me van a ridiculizar, que así sea». Una mujer que pasaba susurró al ver la escena. «Ese de allá arriba es el recaudador de impuestos, el rico de Jericó». Otro respondió: «Rico pero tonto. Se está rebajando delante de todos». Zaqueo oyó, pero no le importó. Había algo más fuerte en su interior, una dulce inquietud que ardía sin doler. El sol empezó a ponerse, proyectando rayos dorados sobre las hojas. Desde arriba pudo ver el sendero principal, lleno de gente. Las voces se oían cada vez más cerca. «¡Allá viene!», gritaron. Zaqueo se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. Entre el polvo y los rostros ansiosos, divisó una figura diferente. Jesús caminaba con paso firme, pero sereno. No había prisa ni arrogancia. Había autoridad y paz. La gente se empujaba y se abalanzaba, intentando tocarlo. Los niños corrían delante, los ancianos se apoyaban en bastones, y él lo seguía con una mirada que parecía atravesarlo todo, incluso las máscaras. Zaqueo se quedó quieto. Fue como si el tiempo se hubiera detenido entre el cielo y la tierra. Leví le llamó desde abajo: «Señor». «¿Puedes verlo?» «Sí», respondió con voz entrecortada. «Pero es más que solo ver. Parece que él me ve desde aquí». Jesús se acercó.
El ruido de la multitud se mezclaba con el sonido del viento y el corazón acelerado de Zaqueo. Intentó esconderse entre las hojas, pero una sensación lo detuvo, como si esconderse fuera inútil. «Él lo sabe», murmuró. «Sabe que estoy aquí». Miriam apareció en el camino, observando desde lejos. Su mirada se cruzó con la de él por un instante y sonrió. «Adelante, Zaqueo», dijo en voz baja. «Quizás hoy Dios cumpla lo que te prometí en oración». Zaqueo respiró hondo. Por primera vez, el miedo dio paso a la rendición. La vergüenza a la esperanza. El viento mecía las hojas como una canción antigua, y el sol, atravesando el verde, iluminaba el rostro del hombre que una vez vivió en las sombras. De repente, Jesús se detuvo. Justo debajo de la higuera, la multitud se quedó en silencio. El corazón de Zaqueo casi se detuvo. Allí estaba él, el hombre del que todos hablaban, el que convirtió a los rechazados en hijos, el que tocó a los impuros y devolvió la vida a los olvidados. El maestro levantó el rostro. Su mirada parecía penetrar el tiempo, la vergüenza y el pasado, y por un segundo eterno, Zaqueo comprendió. Había subido a ver, pero en el fondo siempre había deseado ser visto. Lo que él no sabía es que la mirada que él buscaba ya lo estaba buscando a él. «Está mirando hacia arriba, Leví», susurró Zaqueo, casi sin aliento, agarrando la rama con fuerza. El murmullo de la multitud cesó como si el viento mismo se hubiera detenido. Desde todas partes, miradas curiosas se volvieron hacia la higuera. Jesús, en silencio, levantó el rostro. Por un instante que pareció una eternidad, el tiempo se detuvo. El maestro y el recaudador de impuestos se cruzaron en una mirada que ninguno necesitó explicar. «Él me vio», murmuró Zaqueo con incredulidad. Leví, desde abajo, respondió confundido. «Por supuesto que lo vio, señor. Está usted justo en el árbol». Pero no era eso de lo que estaba hablando Zaqueo. Esa mirada no se parecía a ninguna que él conociera. No contenía desprecio, miedo ni odio. Era una mirada que le veía por dentro, una mirada que lo despojaba de culpa y lo cubría de misericordia. Jesús dio un paso adelante y se detuvo justo debajo de la higuera. El sol le iluminaba el rostro y el resplandor de la tarde proyectaba una corona de luz alrededor de su cabeza. Los discípulos lo rodearon, esperando que continuara su camino. Pero el maestro permaneció allí, inmóvil, mirando hacia arriba. «Zaqueo». La voz sonaba firme, pero llena de ternura. «Baja rápido, porque necesito quedarme en tu casa hoy». El nombre resonó como un trueno dentro de él. Zaqueo casi perdió el equilibrio. «¿Sabe mi nombre?», balbuceó asombrado. «Me llamó por mi nombre». Leví alzó las manos con asombro. «Señor, te habló». Pero Zaqueo no respondió. Las lágrimas caían lentamente, mezclándose con el polvo de su rostro. La multitud empezó a murmurar. «¿Qué, te vas a quedar en casa de un pecador? Ese publicano es el peor de Jericó. El maestro debería avergonzarse de sí mismo». Las palabras cortaron el aire como cuchillos, pero nada pudo ahogar la voz que resonaba en su interior. «Necesito quedarme en tu casa hoy». Zaqueo bajó apresuradamente de la higuera, tropezando con las ramas. Al tocar el suelo, ya no era el mismo. Sus ojos, aún llorosos, buscaban el rostro de Jesús. «Señor». Comenzó, pero la emoción se le hizo un nudo en la garganta. Jesús simplemente sonrió. Era una sonrisa que decía: «Te esperé». Miriam emergió de la multitud sorprendida. «Zaqueo, ¿qué pasa?» «Viene conmigo», respondió sin entender del todo. «El santo va a venir a mi casa». «¿Pero por qué?», preguntó ella. Miró a Jesús, luego a ella. «Creo que es porque él ve lo que nadie más ve». La gente se alejó, unos por indignación, otros por asombro. Pedro, de pie junto a Jesús, murmuró: «Maestro, todo el mundo está hablando. Es arriesgado». Jesús respondió con calma: «Es más arriesgado dejar un corazón perdido y sin esperanza
Mientras caminaban juntos, Zaqueo sentía los pasos ligeros del maestro a su lado. Cada movimiento parecía quitarle un peso de encima. «Señor, yo no entiendo», dijo en voz baja. «Hay tanta gente justa, tanta gente pura. ¿Por qué me miraste?» Jesús se detuvo y lo miró fijamente a los ojos. «Porque he venido a buscar lo que estaba perdido». Estas palabras cayeron sobre él como lluvia sobre tierra seca. Zaqueo recordó su infancia, los insultos, las noches vacías. Todo tenía sentido ahora. La inquietud, las carreras, la higuera. Nada había sido casual. Leví, que estaba justo detrás, murmuró a Miriam: «¿Qué ves en este hombre?» Ella respondió con lágrimas en los ojos: «Lo mismo que viste en mí cuando me defendiste». Amor Jesús volvió su mirada hacia la gente que todavía susurraba. «Tú miras su pasado, yo miro su propósito». Zaqueo se acercó conmovido. «Señor, mi casa es sencilla, pero es tuya». «No busco muros de piedra», respondió Jesús. «Busco corazones que aún se rompen». El grupo comenzó a dirigirse hacia la casa del recaudador de impuestos. Tras ellos, las miradas severas de los religiosos se cernían sobre ellos. Más adelante se abría un nuevo camino. Mientras caminaba, Zaqueo miraba al suelo y notó que las piedras bajo sus pies parecían más ligeras. «Maestro, ¿de verdad va a entrar ahí?» «Sí, Zaqueo. Hoy te llegará la salvación». Los murmullos se hicieron más fuertes. Un fariseo se adelantó y gritó: «Este hombre no es digno. Es un ladrón». Jesús lo miró con serenidad. Digno es el que reconoce que necesita ser encontrado. Zaqueo bajó la cabeza. Cada palabra del maestro lo penetraba como la luz a través del cristal. Sintió vergüenza y al mismo tiempo alivio. Miriam se acercó y le tocó el hombro. «¿Ves, Zaqueo? No lo encontraste a él te encontró a ti». Él asintió con una sonrisa tímida. «Ahora entiendo lo que quería decir mi madre. Dios nunca olvida un corazón roto». El sol ya se ponía, tiñendo el cielo de rojo. Las sombras de las higueras se extendían sobre el camino, y la gente seguía observando desde lejos, confundida. Jesús volvió a alzar la vista hacia las hojas que se mecían. «Toda higuera guarda un secreto», y dijo en voz baja: «A veces es allí donde los perdidos se dejan ver». Zaqueo lo escuchó y sintió que su corazón latía de manera diferente. Él lo sabía. Aquella mirada había traspasado no solo las hojas, sino también los muros invisibles que los separaban de la vida. Porque la mirada de Dios siempre encuentra a aquellos que la religión ha olvidado. «Me llamó por mi nombre», dijo Zaqueo, casi sin voz, mientras el viento agitaba las hojas de la higuera. El murmullo de la gente volvió a crecer, una mezcla de asombro y desaprobación. Jesús, sin embargo, permaneció sereno, mirando hacia arriba como si hablara directamente al alma. El silencio que se cernía sobre Jericó era incomparable. No era ausencia de sonido, sino expectación. Incluso los pájaros parecían contener sus cantos. Zaqueo descendió con cuidado. Las ramas le arañaban los brazos, pero su corazón tan ligero como siempre. Cada paso hacia abajo parecía liberarlo de un antiguo peso. Cuando sus pies tocaron el suelo, no se atrevió a levantar la vista. Sabía que todos lo observaban. Jesús dio un paso adelante. «Zaqueo», repitió con voz firme pero llena de dulzura, «baja rápido. Será mejor que me quede en tu casa hoy». Las palabras resonaron como un trueno en el valle y al mismo tiempo como una brisa en su corazón cansado. Nadie había pronunciado su nombre así jamás. Zaqueo, acostumbrado a oírlo como un insulto, ahora lo escuchó como una promesa. Leví, asombrado, se acercó. «Señor, ¿quiere ir a su casa?» «Eso es lo que oí, Leví», respondió conteniendo las lágrimas. «Quiere ir a donde nadie más quiere ir». La gente murmuró con incredulidad. «¿En su casa? El maestro se contagiará. ¿Un profeta quedándose con un ladrón? ¡Qué absurdo!». Jesús permaneció en silencio. Simplemente miró a Zaqueo, y esa mirada habló más fuerte que 1000 sermones.
El hombrecito, temblando, intentó hablar. «Señor, yo no lo merezco». «Nadie lo merece, Zaqueo», respondió el maestro con una leve sonrisa. «Por eso vine». El murmullo se hizo más fuerte. Miriam, intentando abrirse paso, gritó: «Déjenlo pasar». «Lo han llamado». Algunos retrocedieron, otros lo empujaron, pero Zaqueo siguió avanzando hasta que estuvo frente a Jesús. De cerca pudo ver el brillo en los ojos del rabino. No era una mirada de juicio, sino de luz. «¿Por qué me llamaste por mi nombre?», preguntó conmovido. Jesús le tocó el hombro: «Porque tu nombre es recordado en el cielo, aun cuando sea olvidado en la tierra». Esas palabras hicieron que sus piernas se debilitaran. A lo largo de su vida, Zaqueo había sido sinónimo de vergüenza. Era el nombre que los niños gritaban en burla. Los vecinos lo despreciaban y los religiosos evitaban mencionar. Ahora ese mismo nombre salía con ternura de la boca de Dios. El viento soplaba por las calles de Jericó, levantando polvo alrededor de ambos. Los discípulos observaban con asombro. Pedro le susurró a Juan: «El maestro siempre encuentra la manera de confundir a los justos». Juan respondió sonriendo: «Y curar a los injustos». Zaqueo respiró hondo. «Señor, si entras en mi casa, todos te criticarán». «Ya critican incluso sin que yo entre», respondió Jesús. «Pero lo que ellos piensen no cambia lo que vine a hacer». La gente susurraba a su alrededor como un enjambre inquieto. «¿De verdad que se va? Se va con el pecador». Esto deshonra el nombre del profeta. Zaqueo bajó la cabeza avergonzado. Jesús entonces lo tomó del brazo y le dijo con calma: «Mírame, Zaqueo». Él miró hacia arriba y el maestro continuó: «Mientras el mundo señala lo que has hecho, yo veo lo que puedes llegar a ser». El coleccionista sintió que le ardía el pecho. Era como si esa voz atravesara todas las capas de culpa y llegara al niño que aún existía en su interior, el que solo quería ser amado. Miriam se acercó y le tomó la mano. «Ve con él, Zaqueo». «¿Pero qué pasa si vuelvo a fracasar?», preguntó. «Luego te resucitará», respondió Jesús sonriendo. La gente se alejó, sin comprender aún lo que veía. Un hombre al costado del camino gritó: «Maestro, ¿por qué perder el tiempo con este traidor?». Jesús lo miró y le respondió: «Porque el amor no desperdicia a nadie». Las palabras resonaron, silenciando los murmullos. Zaqueo, ahora al lado de Jesús, caminaba lentamente como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. El sol ya descendía oblicuamente en el cielo, proyectando largas sombras sobre el camino. Las hojas de higuera se mecían, dando testimonio del milagro silencioso que acababa de ocurrir. Un corazón endurecido comenzaba a latir de nuevo. «Señor», dijo Zaqueo con voz firme, «no entiendo por qué me elegiste. No te elegí por lo que eras, sino por lo que el Padre siempre supo que serías». Estas palabras lo destrozaron por dentro. Las lágrimas cayeron sin que él intentara ocultarlas. La multitud lo miraba fijamente, pero por primera vez no sintió vergüenza. Se sintió vivo. Jesús le extendió la mano. «Vamos, amigo. Todavía hay una mesa esperando». Zaqueo respiró profundamente y asintió. «Entonces ven conmigo, Señor. Entra en mi casa, pero por favor no te vayas de mi corazón». Jesús sonrió. «Ahí es exactamente donde quiero quedarme». La gente, confundida, seguía observando. El sol se ocultaba tras las montañas y una suave brisa anunciaba que algo nuevo había comenzado en Jericó. «Baja rápido, porque hoy me conviene quedarme en tu casa». «Entonces ven conmigo, Señor. Entra en mi casa, pero por favor no te vayas de mi corazón». La voz de Zaqueo aún temblaba, pero ya no había miedo, solo entrega. Jesús asintió y juntos comenzaron a caminar por las calles de Jericó. La gente se separó, algunos por respeto, otros por escándalo. Leví, que venía detrás, le susurró a Miriam. No lo dudó ni un segundo. «Cuando la gracia llama», respondió. «El alma reconoce la voz que ha esperado toda su vida».
El suelo de Jericó parecía vibrar bajo los pasos de Zaqueo. Cada pisada levantaba polvo y arrepentimiento. La ciudad, acostumbrada a verlo altivo y frío, ahora veía a un hombre destrozado, descendiendo del árbol de la vanidad al suelo de la humildad. «Señor», dijo mirando a Jesús, «¿qué debo hacer ahora?» «Sigue caminando», respondió el maestro. A veces la fe es eso, descender antes de comprender. Zaqueo miró a su alrededor. La gente susurraba, señalando. El sonido de las críticas lo envolvía como un coro antiguo, pero esta vez no le dolió. La vergüenza que lo había mantenido cautivo durante años se desvanecía a cada paso. «Mira», comentó indignado un fariseo, «el hombre baja del árbol y piensa que una simple invitación borra una vida de errores». Jesús escuchó, pero no respondió. Caminó en silencio, con la serenidad de quien sabe que el amor habla más que la acusación. Zaqueo mantuvo su mirada fija en el suelo. «Maestro, siento como si cada paso fuera una confesión». «Y así es», dijo Jesús con dulzura. «La obediencia es arrepentimiento que camina». Estas palabras lo impactaron profundamente. Nadie lo había comprendido así. El que había aprendido a fingir fuerza ahora descubría su debilidad, y por primera vez esto lo liberó. A nuestro alrededor los murmullos se hicieron más fuertes. «Realmente va a la casa del recaudador de impuestos», gritó una mujer. «El profeta ha perdido la cabeza», respondió otro. Miriam intentó contener a la multitud, pero fue inútil. Todos querían ver hasta dónde llegaría Jesús con el pecador. «Señor», dijo suavemente, «la gente no entiende». «Aún no han visto lo que voy a hacer ahí dentro», respondió el maestro. Al llegar a la puerta de la casa, Zaqueo se detuvo. Ese lugar, que antes representaba orgullo, ahora le parecía demasiado pesado. «Nunca pensé que tendría miedo de entrar en mi propia casa», confesó. Jesús sonrió. «Quizás porque por primera vez entrarás con el corazón correcto». Cruzaron el portal. Dentro el lujo parecía diferente. Los tapices, el oro, las columnas, todo parecía pequeño en presencia del Nazareno. Leví encendió las lámparas, temblando de nerviosismo. «Señor, ¿debo preparar la cena?» «Prepárense, sí», dijo Zaqueo, «pero no para mí. Hoy es a él a quien hay que servir». Jesús lo observaba en silencio. Cada gesto del recaudador de impuestos revelaba más de 1000 promesas. «Maestro», dijo Zaqueo, «no quiero ocultar nada. Todo lo que tengo es fruto de un tiempo oscuro». «Y aún así estoy aquí», respondió el Señor. «El arrepentimiento no requiere demora, solo decisión». Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Se arrodilló. «Si he defraudado a alguien, le pagaré 4 veces más, y daré la mitad de mis bienes a los pobres». Toda la sala quedó en silencio. Incluso el viento pareció detenerse y escuchar. Miriam se tapó la boca con las manos. «Dios mío», no lo pensó 2 veces. Leví se secó el sudor de la frente. «Lo está regalando todo». Jesús puso su mano sobre el hombro del recaudador de impuestos. Así es cuando el corazón entiende antes que la razón. Afuera, la gente se agolpaba contra las ventanas, intentando ver. «Se ha vuelto loco», exclamó un hombre. «¡Está devolviendo lo que robó!» Otro respondió, «O tal vez fue hechizado por ese profeta». Zaqueo levantó el rostro. «Que digan lo que quieran», dijo con firmeza. «La vergüenza me ha acompañado durante años. Ahora dejo que la gracia hable por mí». Jesús asintió. «Hay más alegría en el cielo por un solo arrepentido que por 99 que nunca se vieron perdidos». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de oro las paredes de la casa. El resplandor del atardecer se mezclaba con las lágrimas de todos los que presenciaban la escena. Era como si la ciudad misma respirara aliviada. «Maestro», dijo Miriam, «parece como si hasta el suelo temblara». Jesús respondió, «Cuando un corazón desciende, el cielo se mueve». Afuera, algunos fariseos se alejaban indignados. Uno de ellos gritó,
«Esto es un escándalo! Un profeta en casa de un ladrón». Jesús se volvió hacia él y le respondió con calma: «El escándalo no es que yo esté aquí, es que tú piensas que él no merece estar conmigo». Las palabras resonaron acallando todo murmullo. Zaqueo se puso de pie, con el rostro lavado pero sereno. «Señor, nunca imaginé que bajar de un árbol sería lo mismo que subir a una nueva vida». «Así comienza la redención», respondió el maestro. «El arrepentimiento no requiere tiempo, solo valentía». El sonido de las lámparas encendidas llenaba el silencio. La noche se acercaba lentamente, pero dentro de aquella casa amanecía un nuevo día. La gracia venció la vergüenza. Pero el escándalo apenas comenzaba. «El escándalo apenas comenzaba, maestro», dijo Zaqueo limpiándose la cara todavía emocionado. Jesús sonrió levemente. «Que comience, pues. El escándalo de la gracia es el único que el cielo aplaude». La casa del recaudador de impuestos estaba llena de luz. Las lámparas encendidas se reflejaban en las paredes doradas, pero otra luz dominaba la habitación, la presencia de aquel que nadie esperaba ver allí. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el silencio reverente. Miriam dispuso los platos en la mesa, temblando de alegría. Levi sirvió el vino, asombrado. «Nunca pensé que vería esto», dijo. «El rabino de Nazaret, sentado a la mesa de un hombre al que todos evitan». «Así es», respondió Zaqueo sonriendo, «y pensar que antes comía solo, rodeado de oro, pero con hambre de paz». Jesús miró a su alrededor. El amor no se avergüenza de sentarse donde acecha la culpa. El pequeño grupo se sentó. El maestro partió el pan y lo ofreció. El simple gesto hizo temblar las manos de Zaqueo. «Señor, nadie me había hablado así jamás», confesó. «Porque estabais rodeados, pero no acompañados», respondió Jesús. Afuera, la multitud comenzó a congregarse de nuevo. Los fariseos y los escribas murmuraban indignados. «Esto es inaceptable», dijo uno de ellos. «¿Cómo puede un profeta cenar con pecadores?». Otro añadió: «Se está profanando la santidad dentro de esta casa», pero dentro el ambiente era diferente. El aire estaba impregnado de gratitud. El pan pasaba de mano en mano y el vino fluía como símbolo de reconciliación. Zaqueo observaba con lágrimas en los ojos cada gesto del maestro. «Señor, nunca imaginé que mi mesa pudiera ser un altar. Todo lugar donde hay arrepentimiento se vuelve santo», respondió Jesús con calma. Leví, curioso, preguntó: «Maestro, ¿no tiene usted miedo de que le juzguen por estar aquí?». «El amor no teme al juicio», respondió. «Solo teme a la indiferencia». El recaudador de impuestos bajó la cabeza. «¿Cuántas veces he sido indiferente, Señor? Pero hoy elegiste escuchar», dijo Jesús. «Y quien escucha la voz del cielo nunca vuelve a ser el mismo». Afuera las voces de los religiosos se hacían más fuertes. «Está deshonrando el nombre de Dios», gritaron. «Estáis legitimando el pecado», le acusaron. Jesús permaneció tranquilo partiendo el pan y sirviéndolo a sus invitados. Cada rebanada simbolizaba el perdón. Cada sorbo de vino, una nueva vida. Miriam observaba en silencio. «Maestro, ¿qué ve cuando nos mira?». «Veo lo que el Padre siempre vio. Hijos que han olvidado el camino, pero que todavía tienen un hogar al que regresar». Las palabras cayeron como un bálsamo. Zaqueo se llevó la mano al pecho sintiendo un calor extraño, una mezcla de arrepentimiento y alegría. «Pensé que mi casa era el lugar de mi pecado», dijo. «Y ahora veo que era la dirección de tu perdón». Jesús sonrió. Cuando entra la gracia, hasta el recuerdo de la culpa cambia de lugar. Los fariseos se acercaron a la puerta y comenzaron a discutir con los discípulos. Pedro se levantó con impaciencia. «Señor, ¿quieres que los obligue a irse?». «No, Pedro», respondió el maestro. «Quienes no entienden la gracia necesitan experimentarla en carne propia, aunque les escandalice». Zaqueo observaba asombrado. «Maestro, ¿no te enfadan los insultos?». «La verdad no necesita gritar para ser escuchada», respondió Jesús.
El tiempo siempre revela a quienes hablan con amor. Las palabras calaron hondo. El coleccionista respiró hondo y las lágrimas volvieron a caer. Cuando era niño pensaba que Dios solo hablaba a la gente buena. ¿Y ahora?, preguntó el maestro. Ahora sé que Él habla a quienes tienen el coraje de escuchar. Un fariseo, desde la puerta, alzó la voz. Este hombre no es digno. Jesús lo miró con serenidad. La dignidad no se compra, se concede. Y hoy está sentada a la mesa conmigo. Se hizo el silencio. Incluso el aire parecía más ligero. Miriam se secó las lágrimas con el mantel. Levi observaba en silencio, como si presenciara un milagro silencioso. Jesús levantó la copa. Hoy, en esta casa, hay más fe que en muchos templos. Zaqueo cerró los ojos y murmuró: «Que el Señor no vuelva a marcharse de aquí». El maestro respondió dulcemente: «Cuando un corazón me recibe, nunca necesito irme. Afuera, la gente religiosa se alejaba, incómoda. ¿Qué clase de Mesías es este?». Me preguntaron: «¿Come con pecadores y habla de perdón?». «Un tipo que la religión no puede entender», murmuró Levi desde dentro. Zaqueo, sentado ante el pan y el vino, sintió que algo nuevo nacía en su interior. La mesa donde antes había alimentado su orgullo se convirtió ahora en el altar de su entrega. El maestro lo miró a los ojos. «Zaqueo, lo que se perdió ya está encontrado». Él asintió entre lágrimas. «Y lo que se encontró nunca volverá a ser lo mismo». Jesús puso su mano sobre la mesa. «Donde hay arrepentimiento sincero, allí está el cielo». Afuera, el ruido había disminuido, pero la tensión persistía. Algunos fariseos seguían mirando por las ventanas, incapaces de aceptar lo que veían, porque los ojos de la religión no pueden soportar ver la gracia tan de cerca. «Siguen ahí fuera, maestro», dijo Levi mirando por la ventana. «Están discutiendo con los vecinos». Jesús respondió con calma: «Déjalos. Quienes prefieren murmurar rara vez entienden el milagro». El ambiente en Jericó era tenso. Las calles bullían de curiosidad y escándalo. Desde que el rabino entró en la casa del recaudador de impuestos, el pueblo no había hablado de otra cosa. «¿Cómo puede permanecer entre los impuros?», repitió un fariseo, haciendo un gesto de enojo. «¿Es este hombre profeta o provocador?». Mientras las críticas se intensificaban afuera, reinaba la paz en el interior. La mesa seguía puesta. El olor a pan recién hecho aún flotaba en el aire y la luz de la lámpara iluminaba rostros serenos. Zaqueo, sin embargo, seguía inquieto. Caminaba de un lado a otro, moviendo las manos con la mirada perdida. «Señor, el pueblo no lo entenderá». «No vine para ser comprendido, Zaqueo», dijo Jesús. «Vine para que el amor sea conocido». Miriam, sentada cerca de la puerta, observaba al maestro en silencio. Su forma de hablar no era la de alguien que rompía las reglas, sino la de alguien que las cumplía. «Maestro», preguntó tímidamente, «¿no tienes miedo de lo que dirán los doctores de la ley?» «La ley se escribió para proteger la vida», respondió. «Pero cuando olvidan el amor, la carta se convierte en una prisión». Afuera, la multitud se agitaba. Un fariseo mayor alzó la voz: «Deshonra el templo, come con pecadores y aún dice ser enviado de Dios». Otro replicó: «Si yo fuera santo, elegiría a los justos». Jesús oyó el ruido, pero no se movió. Tomó un trozo de pan y lo partió de nuevo, como si cada gesto fuera una lección silenciosa. «Señor», dijo Zaqueo, «están furiosos». «¿Y tú?», preguntó el maestro. «¿Qué sientes?». «Siento vergüenza». «Y al mismo tiempo, algo que nunca he sentido: libertad». «Así comienza el verdadero arrepentimiento», dijo Jesús, «cuando el corazón se da cuenta de que ya no necesita esconderse». Las palabras lo traspasaron. Zaqueo se incorporó lentamente, cubriéndose el rostro con las manos. Tantos años tratando de demostrar que valía algo. Y bastó una mirada del Señor para entender que ya era amada. El maestro le puso la mano en el hombro. La gracia rompe el ciclo de la culpa porque nace del amor, no del intercambio. Miriam sonrió discretamente.
Leví se secó las lágrimas con discreción. Afuera, los religiosos se acercaban cada vez más a la casa. «Entremos», gritó uno. «Veamos de cerca a este supuesto Mesías que ignora la pureza de la ley». Jesús se levantó y caminó hacia la puerta. Al abrirla, el ruido cesó por un momento. «¿Qué tienes que decir sobre tu conducta?», preguntó el líder fariseo. «¿Por qué te sientas entre ladrones y pecadores?». Jesús lo miró con ternura. «Los que están sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos bajaron la cabeza. Otros rieron con desprecio. «¿Entonces admites que te mezclas con ellos?», le provocó el fariseo. «Mezclar es lo que hace el amor», respondió Jesús. «El amor no teme la impureza, porque solo Él es capaz de purificar». Zaqueo, al oír todo, sintió una opresión en el pecho. «Maestro, te odian por mi culpa. Me odian porque no entienden que el perdón no es una recompensa, es una invitación», respondió el Señor. El fariseo, enfurecido, señaló a Zaqueo. «Este hombre robó a familias enteras. ¿Vas a fingir que no importa?». Jesús respondió con firmeza. «Sí, así es. Por eso estoy aquí. La gracia no ignora el pecado, lo transforma». La gente guardó silencio. La autoridad de las palabras del Maestro silenció incluso a los más orgullosos. Zaqueo se acercó temblando. «Señor, cada palabra tuya me pesa». «Es el peso de la verdad lo que sana», dijo Jesús, «y cuando entra el corazón se rompe para acoger lo nuevo». Miriam se levantó con lágrimas en los ojos. «Está cambiando, maestro». «Lo veo», Jesús asintió. «La fe comienza cuando uno cree que aún puede empezar de nuevo». Afuera, un hombre gritó: «Estás distorsionando la ley, rabino». Jesús respondió con calma: «No vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. El amor es el cumplimiento de la ley». La multitud estaba dividida. Algunos se sintieron ofendidos, otros se conmovieron. Leví le susurró a Zaqueo: «Señor, parece que el pueblo no puede decidir si le ama o le odia». «Así era con todos los que intentaban vivir con sinceridad», respondió el recaudador de impuestos, mirando al maestro. «La luz siempre molesta a quienes se han acostumbrado a las sombras». Jesús regresó a la mesa y se sentó nuevamente. «Zaqueo», le dijo, «no temas las voces que te acusan. El cielo se alegra más con tu cambio que lo que se perturba por el escándalo». Estas palabras desgarraron el corazón del hombre. Se arrodilló, llorando. «Señor, ¿qué hay en mí que has visto?». «Vi lo que tú no viste», respondió Jesús. «Vi al hombre que aún podía ser restaurado, afuera». Los fariseos se retiraron, descontentos. «No hay esperanza para esta gente», gritó uno de ellos alejándose, pero dentro de la casa había esperanza en cada lágrima. El maestro miró a Zaqueo con ternura. «Déjalos hablar. La gracia no pide permiso para amar». Zaqueo alzó los ojos llorosos. «¿Entonces esto es amor?». «Eso es», respondió Jesús sonriendo. «El amor es la ley que nadie ha podido quebrantar». La noche cayó sobre Jericó, y las lámparas ardían suavemente. Afuera el murmullo persistía. En su interior, el corazón de Zaqueo empezó a desanimarse, no por culpa, sino por gratitud, porque mientras los críticos murmuraban, su corazón empezó a romperse por dentro. «Maestro, no sabía que el corazón podía doler y sanar al mismo tiempo», dijo Zaqueo con la voz quebrada, secándose las lágrimas con el dorso de las manos. Jesús lo miró con ternura. «El dolor del alma que despierta es señal de que la vida regresa». El silencio dentro de la casa era casi sagrado. El murmullo de la multitud afuera se hacía distante. El aire olía a pan y arrepentimiento. Leví y Miriam observaban en silencio, temerosos incluso de respirar por temor a interrumpir el momento. Zaqueo se levantó lentamente. Le temblaban las piernas, pero su mirada era firme. Había algo diferente en él. Ya no era el recaudador de impuestos, era el hombre que finalmente se había encontrado a sí mismo.
Señor, comenzó, necesito decirle algo. Jesús asintió. Habla, Zaqueo. Las palabras adecuadas llegan cuando el corazón se rinde. Respiró hondo. Toda mi vida se basó en el miedo. Miedo a ser insignificante, miedo a ser rechazado. Y para ocultarlo, me convertí en lo que más odiaba, un hombre frío. ¿Y qué te hizo el miedo?, preguntó Jesús. Me enseñó a fingir fuerza y a perder todo lo que realmente importaba. Los ojos de Miriam se llenaron de lágrimas. Leví bajó la cabeza conmovido. Zaqueo continuó. Pero hoy entendí que la grandeza no está en guardar, sino en dar. Por eso, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres. El ruido exterior cesó. Todos querían oír. Sus palabras salieron como si destrozaran el pasado. Basis. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. La confesión cayó como un trueno sobre Jericó. El murmullo se reanudó, pero esta vez no era de crítica sino de asombro. El hombre más temido de la ciudad habló de restitución, justicia y amor. Jesús se puso de pie. Sus ojos brillaban como el sol al atardecer. Hoy, dijo, ha entrado la salvación en esta casa. Las lágrimas corrían por el rostro de Zaqueo. Se arrodilló llorando como un niño. Solo quería ser visto, Señor, y me viste completamente. Porque no busco a los perfectos, Zaqueo, busco a los dispuestos. Miriam se arrodilló a su lado. Maestro, nunca había visto nada igual. Es el milagro que empieza en el interior y no necesita testigos. Respondió Jesús, pero cuando es real, todo el mundo acaba viéndolo. Afuera, algunos fariseos todavía murmuraban. Todo esto es teatro, un pecador intentando limpiar su nombre. Jesús escuchó y dijo sin volverse. Un corazón transformado es la respuesta que el cielo da a los escépticos. Zaqueo se levantó. Su rostro, aún húmedo, brillaba a la luz de la lámpara. Voy a ellos, Señor, a todos los que te he engañado. Ve, dijo Jesús, y toma algo más que monedas. Toma lo que ahora llevas dentro. Misericordia. Levi se acercó. Señor, ¿y si se burlan de él? Que se burlen, respondió el maestro. El verdadero amor no se esconde por miedo al ridículo. Miriam se secó la cara. ¿Zaqueo? ¿Ves lo que pasó? Sonrió, cansado pero en paz. Sí, lo que antes era vergüenza se ha convertido en testimonio. La multitud, curiosa, observaba por las ventanas. Un hombre gritó, ¿esto es real o falso? Zaqueo lo miró fijamente a los ojos. Es real. Porque lo que el oro no pudo hacer, una mirada de amor, lo hizo en un instante. Jesús asintió. El arrepentimiento no necesita aplausos, solo sinceridad. El viento entró por la ventana, apagando una de las lámparas. Las llamas danzaron como si celebraran un nuevo comienzo. Zaqueo se volvió hacia el maestro. Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué hago después de devolverlo todo? Vive de otra manera, respondió Jesús. El verdadero arrepentimiento no es un recuerdo, es un nuevo camino. Las palabras resonaron en su alma. Fue como si las paredes de la casa, antaño símbolo de avaricia, ahora respiraran aliviadas. Maestro, nunca pensé que la restitución pudiera traer la paz, porque la verdadera riqueza es poder devolver lo que una vez el ego robó, dijo Jesús. Afuera, algunos comenzaron a aplaudir en silencio. Otros simplemente observaban en silencio, intentando comprender lo que presenciaban. La noche cayó sobre Jericó, y cada estrella parecía brillar con más fuerza. Levi le susurró a Miriam, nunca había visto el cielo tan cerca de la tierra. Es porque el cielo descendió en un hombre, respondió ella sonriendo. Zaqueo miró al maestro. Señor, no sé si la gente me creerá. Lo importante es que el cielo creyó primero, respondió Jesús. Se hizo el silencio de nuevo. Solo se oía el crepitar del fuego y la respiración de los presentes. El hombre que una vez subió a un árbol para ver, ahora era visto por todos, ya no como un cobrador de deudas, sino como un ejemplo de arrepentimiento. Jesús levantó el rostro y miró por la ventana el horizonte de Jericó.
La fe no se mide por lo mucho que alguien habla de mí, sino por lo mucho que me permite transformarlo. Zaqueo asintió conmovido. ¿Y si vuelvo a equivocarme, maestro? Entonces te encontraré de nuevo, respondió, porque quien ha aprendido a ser encontrado nunca volverá a perderse. Miriam se llevó la mano al pecho, con los ojos llenos de lágrimas. Leví lloró suavemente. La transformación era tan palpable que parecía tocar el aire. El maestro puso su mano sobre el hombro de Zaqueo. Hoy nos mostraste lo que hace el arrepentimiento cuando no se oculta. Zaqueo lo miró fijamente, con el rostro iluminado por el reflejo de la llama, y mientras la gente trataba de comprender, el cielo ya se preparaba para responder a la entrega que comenzó en la rama de un árbol. «Maestro, siento que debo comenzar inmediatamente», dijo Zaqueo, poniéndose de pie con el rostro iluminado por el fuego de la lámpara. Jesús asintió con una leve sonrisa. El verdadero arrepentimiento no espera al amanecer, Zaqueo. Actúa mientras aún cae la noche. Miriam se acercó tomándole las manos. Tú puedes. El mismo Dios que te llamó te sostendrá. Leví se secó los ojos discretamente. ¿Quiere que lo acompañe, señor? No, Leví, respondió el coleccionista con firmeza. Debo recorrer este camino por mis propios medios. Afuera, Jericó ya dormía. Pero incluso en el silencio de la ciudad, algo nuevo se agitaba. El eco de las palabras pronunciadas en aquella casa aún vibraba en los corazones de quienes las habían escuchado. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Susurraban los vecinos. Zaqueo salió y caminó por las calles vacías. El frío viento del amanecer le azotaba el rostro y cada paso parecía una oración. Se detuvo frente a la primera casa, dudó un momento y luego llamó. Un hombre mayor lo abrió con sospecha. «¿Qué quieres a esta hora?», preguntó. «Vine a devolverte lo que te quité», dijo Zaqueo, extendiendo una bolsita de monedas. «Y a pedirte perdón». El anciano lo miró con asombro. «¿Te estás burlando de mí?» «Sanditun, no. Hoy entendí que el oro que roba la paz no vale nada. Al hombre se le llenaron los ojos de lágrimas». Tomó las monedas y abrazó a Zaqueo. «Que Dios te bendiga, hijo mío». Zaqueo respondió con voz entrecortada. «Ya ha empezado a hacerlo». Y así fue, de casa en casa. Cada llamada a su puerta era una herida abierta del pasado y cada perdón recibido una semilla de sanación. Algunos lo abrazaron en silencio, otros lloraron en silencio. También hubo quienes no le creyeron, pero ni siquiera eso lo detuvo. «Señor», murmuró mientras caminaba solo, «si el pasado no se puede borrar, entonces que el arrepentimiento lo convierta en testimonio». Al amanecer, Zaqueo ya había recorrido gran parte de Jericó. El sol doraba los adoquines de la calle y empezaban a oírse los sonidos del mercado. La gente lo miraba con asombro. «Es el cobrador», dijeron. «Está devolviendo lo que se llevó». «¿Te has vuelto loco?», preguntaron otros. Pero algunos reconocieron. «No es una locura, es un milagro». Al mediodía regresó a casa exhausto. Jesús seguía allí, sentado en el porche contemplando el horizonte. «Señor, he cumplido todo lo que prometí», dijo Zaqueo sin aliento. «Y cuanto más daba, más ligero me sentía». «Así es», respondió el maestro. «Cada acto de restitución sana una parte del alma». Miriam sonrió conmovida. «Parece otro hombre, porque el arrepentimiento hace esto», dijo Jesús. «Restaura el rostro que el pecado ha borrado». Leví se acercó curioso. «Maestro, ¿qué pasa con los que no aceptaron su perdón?». Jesús respondió con calma. «El perdón ofrecido es una semilla. Puede que tarde en germinar, pero nunca muere». Zaqueo se sentó a los pies del maestro. «Nunca pensé que la gracia pudiera convertir la vergüenza en paz». «La gracia no borra el pasado», Zaqueo dijo. «Le da un nuevo significado». Esas palabras resonaron en su interior como una revelación. Recordó la higuera, la multitud, la vergüenza,
y ahora comprendía que cada momento doloroso había sido el camino hacia ese encuentro. Afuera, algunas personas comenzaron a acercarse. Querían ver más de cerca al hombre que estaba devolviendo el dinero. «Señor», dijo Miriam, «mira, incluso aquellos que te odiaban ahora te observan en silencio». «Esto es lo que predica el amor», respondió Jesús. Sin palabras, pero con verdad. Zaqueo se levantó de nuevo. «Maestro, ¿qué debo hacer ahora?» «Continúa», dijo el Señor. «Aún hay corazones que necesitan ser tocados por lo que experimentaste hoy». Miró a su alrededor pensativo. «Nunca imaginé que empezar de nuevo sería tan hermoso. Es porque el arrepentimiento no destruye, sino que reconstruye», le respondió Jesús. «Y quien devuelve lo que ha perdido, también devuelve la esperanza a quienes la han perdido». Levi suspiró. «Entonces este es el reino de Dios». «Eso es, Leví», dijo el maestro. «Justicia con compasión, verdad con misericordia». Las palabras flotaban en el aire ligeras y firmes. El sol comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre las paredes de la casa. Miriam miró a Zaqueo y sonrió. «Tu nombre significa puro, ¿verdad?» Él asintió. «Sí, y por primera vez siento que el nombre me sienta bien». Jesús le puso la mano en el hombro. Cuando el cielo purifica el corazón, hasta el nombre cobra un nuevo significado. La gente a su alrededor se acercó. Algunos se arrodillaron, otros simplemente observaron en silencio. La historia de un hombre rechazado comenzó a difundirse como un testimonio vivo. Una mujer dijo suavemente: «Si incluso el coleccionista fue perdonado, tal vez todavía haya esperanza para mí». Jesús escuchó y respondió con ternura: «La esperanza no elige a quien la merece, elige a quien cree». Zaqueo alzó los ojos llorosos. «Señor, ¿cómo te sientes al ver todo esto?» Jesús miró al cielo y respondió: «Siento que el Padre nunca desperdicia lágrimas sinceras». El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las hojas de higuera a lo lejos. Parecía el mismo sonido de la tarde en que todo empezó. Zaqueo sonrió conmovido. «¿Entonces aquí termina mi error?», preguntó. «No, Zaqueo», dijo el maestro. «Aquí comienza tu misión». Los ojos de Miriam se iluminaron. «¿Misión?», Jesús asintió. Quien ha sido sanado por el amor debe decirles a los demás que aún hay sanación. Zaqueo respiró profundamente, sintiendo su alma ligera. Pero antes de que pudiera decir nada, la mirada del maestro se elevó al cielo y un profundo silencio cayó sobre todos. Y fue entonces cuando el silencio divino se rompió en palabras eternas. «El silencio del cielo acaba de romperse, maestro», dijo Miriam con la voz quebrada, mientras el viento soplaba entre las hojas de la higuera. Jesús miró hacia arriba y respondió: «Cuando el arrepentimiento viene de la tierra, el cielo siempre responde». La gente se reunió, curiosa. El rumor de la restitución de Zaqueo ya se había extendido por todas las calles de Jericó. Hombres, mujeres y niños llenaban el patio de la casa, intentando ver con sus propios ojos lo que la gracia había obrado. Leví, asombrado, miró a la multitud. «Señor, parece que vino toda la ciudad». «Vinieron a ver el escándalo que causaba el amor», respondió Jesús con una leve sonrisa. Zaqueo estaba de pie junto a él, con el rostro sereno, pero aún sorprendido por todo lo que sucedía. «Maestro, no entiendo. Ayer nadie me soportaba. Hoy incluso los que me odiaban están aquí». «Es el poder de la transformación, Zaqueo», dijo el Señor. «El verdadero cambio atrae incluso a quienes dudan». El murmullo se hizo más fuerte. Entre la multitud, algunos fariseos susurraban indignados: «Este hombre no merece atención. Es un traidor», dijo uno. «Y el rabino perdió la cabeza quedándose con él», completó otro. Jesús escuchó pero no respondió. Caminó lentamente hacia el centro del patio y se detuvo frente a todos. El sol se ponía, tiñendo el cielo de dorado, y un silencio reverente invadió el lugar. Zaqueo lo siguió cabizbajo.
Señor, quizás sería mejor que no me los revelara. La gracia no expone para humillar, respondió Jesús. Expone para sanar. Entonces el maestro extendió la mano y habló con voz clara que resonó por toda la ciudad. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. La gente estaba asombrada. El aire parecía vibrar con esas palabras. Zaqueo levantó la vista con incredulidad. «¿Hijo de Abraham?» «¿Yo?», murmuró. «Durante tanto tiempo me han llamado indigno». Jesús le puso la mano en el hombro. La sangre te excluye, pero la fe te incluye. Los fariseos se miraron unos a otros, confundidos. «¿Llamar a un pecador hijo de Abraham? Eso es blasfemia», gritó uno de ellos. Pero el maestro mantuvo la calma. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Las palabras parecieron atravesar el aire como espadas, dividiendo corazones. Algunos se indignaron, otros lloraron en silencio. Miriam, con las manos en el pecho, susurró: «Eso es, él no ve el pasado, ve el propósito». Leví susurró impresionado: «Maestro, nunca he escuchado a nadie hablar con tanta autoridad». «Es que la verdad no necesita defenderse», respondió Jesús. «Simplemente es». Zaqueo dio un paso al frente. «Señor, nunca pensé que mi nombre se asociaría con la palabra salvación, y nunca más lo oirá sin ella», respondió el maestro. La gente empezó a moverse. Algunos se arrodillaron, otros simplemente observaron en silencio. Una mujer con lágrimas en los ojos agarró el manto de Jesús y dijo: «Si el Señor pudo salvarlo, entonces hay esperanza para mí también». Jesús sonrió. La esperanza no reside en la perfección, sino en la voluntad. Los fariseos, sin embargo, no podían soportar aquella escena. ¿Salvación? ¡Qué absurdo! No cumplió con los ritos de la ley. Jesús los miró con severidad. La ley muestra el error, pero el amor muestra el camino de regreso. Un murmullo recorrió la multitud. Miriam, conmovida, susurró: «Parece que Dios mismo habla por sí mismo». «No lo parece, Miriam», respondió Leví. «Es Él». El silencio regresó, pesado y profundo. El sol ya se ponía, y el cielo se tornaba púrpura y ardiente. Jesús miró a todos y dijo con calma: «Tú ves lo que era. Yo veo en lo que se está convirtiendo». Estas palabras destrozaron el corazón de muchos. Una mujer rompió a llorar. Un hombre que había sido engañado por Zaqueo se acercó, le tendió la mano y lo abrazó. «Te perdono, Zaqueo», dijo con lágrimas en los ojos. El recaudador de impuestos también lloró. «Gracias por verme como él me vio». Jesús observaba todo con ternura. Así comienza el reino de Dios, cuando el perdón vence al recuerdo. Leví susurró: «Maestro, el pueblo se está rindiendo». «No al hombre», dijo Jesús, «sino a lo que el amor es capaz de hacer». Un fariseo, insatisfecho, gritó desde la multitud: «¿Pero por qué a él, Señor? ¿Por qué a Zaqueo? Entre tantos, ¿por qué elegiste al más indigno?» Jesús lo miró profundamente. Porque cuanto más grande es la herida, más visible es la curación. La gente volvió a guardar silencio. Cada palabra del maestro parecía flotar en el aire, pesada y dulce a la vez. Miriam se secó la cara abrumada por la emoción. «Señor, ¿qué está pasando aquí?» «La misericordia es hacer historia», respondió el maestro. Zaqueo, todavía llorando, miró a su alrededor. «Maestro, no merezco nada de esto». «Nadie la merece», respondió Jesús. La salvación es gracia, no recompensa. La gente empezó a dispersarse lentamente, algunos en silencio, otros susurrando. La ligera brisa traía el aroma de dátiles y el lejano sonido del cierre del mercado. Leví se acercó al maestro. «Hablaste de salvación. ¿Es este el fin?» Jesús lo miró y respondió con calma: «No, Leví, esto es solo el principio». Zaqueo miró al cielo con rostro sereno y murmuró: «Así que esto es lo que significa vivir verdaderamente». Jesús asintió. La vida comienza cuando se acepta el perdón. El crepúsculo se convirtió en noche.
Las estrellas se alzaron sobre Jericó, y el pueblo se retiró lentamente, llevando en el corazón el eco de la frase que cambiaría generaciones: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero el maestro permaneció en silencio, mirando la higuera a lo lejos. Zaqueo lo notó. «Señor, ¿hay algo que todavía le preocupa?» Jesús sonrió levemente, pero su mirada estaba distante, porque entre todos los corazones de aquella multitud, solo él sabía por qué había elegido a Zaqueo. «Señor, ¿por qué me has elegido?», y preguntó Zaqueo con la mirada fija en la higuera que se mecía con el viento. Jesús se giró lentamente con el rostro sereno, pero sus ojos llenos de ternura, porque en su silencio hubo un grito que el cielo escuchó primero. La gente seguía allí, dispersa por la plaza frente a la casa. Algunos se arrodillaban, otros simplemente observaban, intentando comprender. Los murmullos se calmaron, como si todos esperaran una explicación de Dios mismo. Leví le susurró a Miriam: «Mira, hasta el viento parece oír lo que él va a decir». «Es que cuando el maestro habla, hasta el aire se dobla», respondió emocionada. Zaqueo dio un paso al frente. «Maestro, no soy sacerdote, ni profeta, ni justo. Simplemente fui el más rechazado. ¿Por qué entre tantos me llamaste?» Jesús miró a su alrededor, observando los rostros curiosos. «Porque él también es hijo de Abraham». La multitud guardó silencio. El canto de los grillos llenó el silencio. Nadie se atrevió a responder. Un fariseo sorprendido murmuró: «¿Hijo de Abraham? ¿Él?». Jesús lo miró fijamente. «Sí, la promesa no envejece y el amor de Dios no tiene herederos electos». Zaqueo tembló. «Entonces, ¿dices que todavía hay lugar para mí en el corazón de Dios?» «No solo para ti, Zaqueo», respondió el maestro. «Hay lugar para todos los que reconocen que necesitan ser encontrados». Miriam se llevó las manos a la cara, llorando. «Eso es. Él no vino por los santos, vino por los heridos». Jesús asintió. «Lo que el Padre prometió a Abraham sigue vigente». Y hoy Jericó vio cómo esa promesa cumplía lo improbable. Zaqueo bajó la cabeza, abrumado por la emoción. «Pensé que mi nombre solo sería recordado para vergüenza. Ahora será recordado por su gracia», respondió el Señor. El murmullo regresó, pero esta vez fue suave. La gente susurraba entre lágrimas. El coleccionista que todos odiaban se había convertido en un rayo de esperanza. Leví, impresionado, preguntó: «Maestro, ¿así que lo elegiste para demostrar que nadie está demasiado perdido?» «Sí», dijo Jesús. El vacío del desprecio preparó el espacio perfecto para que habitara el amor. Las palabras parecían venir cargadas de luz. El rostro de Zaqueo se iluminó cuando el maestro habló. «Pensé que era un error, Señor», dijo con voz temblorosa. «Nunca fuiste el error, Zaqueo», respondió el maestro. «Fuiste el escenario de la revelación. La gracia no busca a los mejores, busca a los que están disponibles». Miriam se acercó y tocó la mano del recaudador de impuestos. «¿Ves, Zaqueo? Lo que el mundo llamó una caída, Dios lo transformó en un llamado». Sonrió entre lágrimas. «¿Y pensar que todo empezó con un árbol? En ese árbol cayó el orgullo y resurgió el amor», les dijo Jesús. «Fue allí donde renació en ti la fe de Abraham». La gente estaba conmovida. Algunos se abrazaron, otros rezaron en silencio. El sol se puso tras las colinas, tiñendo el cielo de oro y rojo. Jesús continuó en voz baja: «El Padre me envió para recordarle al mundo que la promesa sigue vigente. Abraham creyó y por eso fue llamado justo. Hoy, un hombre olvidado volvió a creer y la justicia lo ha alcanzado». Zaqueo lloró abiertamente. «No tengo palabras, Señor». «Entonces no hables», respondió el maestro. «Solo vive para que el mundo vea lo que la gracia ha hecho por ti». Leví lo miró confundido y conmovido. «Maestro, ¿qué pasa con los que aún no creen?» «Creerán cuando vean que el amor transforma el desprecio en testimonio», dijo Jesús mirando a la gente. «Zaqueo será recordado no por lo que tomó, sino por lo que dio con fe». Esa frase desgarraba corazones.
Era como si el cielo mismo se inclinara sobre Jericó. Un niño, escondido tras su madre, preguntó en voz alta, «¿Rabino ya se va?» Jesús sonrió. «No, pequeño. Mientras haya alguien que se considere demasiado pequeño, siempre estaré de paso por Jericó». La gente se conmovió. Algunos se arrodillaron. El aire parecía estar lleno de lágrimas y esperanza. Miriam se secó la cara. «Maestro, cambiaste la historia de un hombre y de una ciudad». «No cambio las historias», respondió. «Solo las revelo». Zaqueo cayó de rodillas y dijo sollozando, «Señor, ¿qué quieres de mí ahora?» Jesús se rebajó a su nivel. «Quiero que vivas como prueba de que nadie es invisible para Dios». El hombre levantó el rostro y el maestro lo abrazó delante de todos. La multitud guardó silencio. El toque del Hijo de Dios en aquel pecador sanó heridas que ni siquiera el tiempo se atrevió a tocar. Levi, conmovido, murmuró, «Nunca he visto un amor así». Jesús respondió sin soltar a Zaqueo, «Es el mismo amor que me llevará a la cruz por todos vosotros». Un escalofrío recorrió a los presentes. Las palabras parecían proféticas, misteriosas. Miriam susurró, «¿Qué quiso decir con por todos ustedes?» Leví respondió en voz baja, «Creo que su amor todavía tiene mucho que revelar». Jesús retrocedió un poco, tomando las manos de Zaqueo. Hoy el cielo tocó la tierra, y la promesa de Abraham encontró un nuevo heredero. Ve, Zaqueo, y nunca más dejes que nadie te convenza de que Dios no te ve. El hombre asintió, llorando. «Lo prometo, Señor». Jesús lo miró una última vez, con la misma mirada que una vez atravesó las hojas de la higuera. «Te llamé, Zaqueo, para que el mundo supiera que nadie es invisible para Dios». «Maestro, ¿crees que todavía llama a gente como yo?», preguntó una voz anónima, como si viniera de muy lejos, de dentro del tiempo. Y el silencio respondió con el mismo sonido que el viento que una vez pasó por Jericó. La historia de Zaqueo ha terminado, pero el llamado continúa. El mismo Jesús que estuvo ante la higuera hace 2000 años, sigue estando ante las higueras de cada alma herida. Sigue alzando la mirada, buscando a quienes se esconden entre las ramas de la vergüenza, la culpa, el miedo o la rutina, porque Zaqueo no es solo un nombre, es un espejo. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos intentado escalar algo para parecer más grande. El trabajo, la apariencia, la religión, el reconocimiento. Pero en el fondo, el corazón sigue teniendo el mismo tamaño y sin el mismo aspecto. Jesús continúa pasando por Jericó y sigue llamando por su nombre. No busca a los más justos, sino a los más cansados. No le impresionan los templos, pero le interesan las casas comunes. Y entre millones de voces, Él todavía reconoce la tuya. Zaqueo nos representa a todos nosotros, aquellos que se han escondido, aquellos que han sido juzgados, aquellos que se han perdido tratando de demostrar su valor. Pero la mirada de Cristo todavía ignora a las multitudes para llamar, uno a uno, a aquellos que el mundo ha olvidado. La misma mirada que atravesaba las hojas de la higuera, ahora atraviesa los muros del tiempo. Y se detiene ante ti, baja rápido, dice con la misma ternura de aquel día, porque hoy quiero quedarme en tu casa. No hay error tan grande que te impida mirar hacia arriba. No hay culpa tan pesada que te impida descender. Y no hay pasado demasiado lejano que te impida empezar de nuevo. La gracia de Dios no es un premio, es una invitación. Es el brazo extendido que alcanza aquello que se creía fuera de su alcance. Es el gesto divino que transforma la vergüenza en testimonio y el desierto en morada. Dios usa el desprecio para dar lugar a la gracia. Lo que el mundo llama fracaso, Él lo llama oportunidad de restaurar. Así fue con Zaqueo, y sigue siendo así con todos aquellos que, cansados de esconderse, deciden escuchar la llamada.
El amor que se detuvo en Jericó todavía se detiene en los rincones de la vida, llamando a quienes han perdido el rumbo, y cada vez que alguien dice sí a ese llamado, el cielo vuelve a celebrar, tal como aquel día cuando el hombre más odiado del pueblo era el más amado por Dios. El Maestro aún permanece, incluso entre la multitud. Él todavía mira hacia arriba, todavía llama por nombre, todavía entra en casas vacías y las llena de luz. Y tal vez hoy Él esté parado justo frente a tu higuera. Tal vez te mire con la misma mirada que cambió el destino de un recaudador de impuestos en Jericó. Tal vez te llame de la misma manera, sin gritar, pero con una voz que el corazón entienda. Así que si escuchas ese llamado, no lo dudes, junta, porque el amor que transformó a Zaqueo es el mismo amor que quiere transformarte a ti. Baja rápido, porque hoy quiero quedarme en tu casa. Si esta historia habló a tu corazón, no dejes que este momento se escape. Haz clic en los videos que aparecerán en pantalla y descubre otras vidas transformadas por el mismo Jesús. Suscríbete, dale me gusta y comparte, para que otros corazones también sean tocados. Que el Cristo que entró en la casa de Zaqueo entre hoy también en la tuya. Porque a veces el mayor milagro es ser visto por aquel a quien todos dejaron de mirar.